Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la primera mesa científica de este año, en el que tenemos como tema transversal el lenguaje en el siglo XXI. Es un tema muy amplio y yo voy a hacer una pequeña introducción, porque no solo para presentar a las invitadas, que realmente me gusta decir son de lujo, son personas bueno, que desarrollan una actividad verdaderamente muy interesante y que me parece está buenísimo poder escucharlas. El título que pensamos para esta mesa es Lo indecible y el decir poético, adolescencias. Lo indecible remite al trauma, pero remite también, de algún modo alude, a un libro de Gaby Insúa que se llama Lo indecible, que tiene que ver con el trauma, donde ella recopila el trabajo de colegas del centro de allí. Y el decir poético remite al lugar de la poesía como intento de nombrar lo innombrable, en ese sentido, es velo y desvelo del trauma, velo y desvelo del trauma, y de alguna manera también hace vigente con la otra invitada, que es Victoria Alcalá, que es escritora, bailarina y hace docencia a partir de la poesía, lo cual me parece algo muy significativo, muy singular. Bueno, ella nos va a contar este tema, ¿no? O va a hablar de este tema. Por eso, adolescencias, porque ambas trabajan Gaby es psicoanalista, digamos, desde su disciplina con adolescentes. Y a mí me resonó, cuando pensaba en adolescencias, adolesceres. Me resonó la palabra adolesceres, es decir, la adolescencia, pero también el dolor humano, el dolor de los seres en muchos ámbitos. Sobre el final de este libro de Gabriela Insúa, Estados abatidos en la adolescencia, que es el subtítulo, hay una referencia que a mí me resultó, no lo conocía, respecto al sufrimiento de niños y adolescentes que están en situaciones de migración en el limbo en Suecia. Y esto conversa con nuestra última mesa científica, que va a estar dedicada a ese tema, a los sufrimientos ligados a la adolescencia. Yo quería leer migraciones, y bueno, van a hablar sobre todo de adolescencia, migraciones a la tercera mesa. Yo quería leerles porque es orientador respecto del tema transversal, algo que está en el libro de Gabriela, que ella lo toma de Yvonne Bordelois, la palabra amenazada. Y allí dice, para un sistema consumista como el que nos tiraniza, es indispensable la reducción del vocabulario, el aplanamiento y aplastamiento colectivo del lenguaje, la exclusión de los matices, que muchas veces significa el olvido de los propios deseos, y sobre todo la pérdida del sentido del goce y la lucidez que la lengua puede llegar a proporcionarnos. Este párrafo también dialoga con algo que Victoria Alcalá nombra, lo tengo por acá subrayado porque vamos sobre el final, acá. Ah, no, esto es lo de Susana Tenón.
Pero bueno, ella también habla en un trabajo, perdónenme, acá está. Con poesía y comprensión en la escuela, un territorio subyugante para volver a lo común. Allí, Victoria Alcalá menciona la poesía como centro de enseñanza ante la crisis actual de los sistemas educativos contemporáneos. Y entonces plantea la idea de la literatura rodante, seguramente nos va a explicar de qué se trata, que vence los vicios y déficits de comprensión lectora en distintos momentos evolutivos. Y dice, cabe aclarar que estos déficits se encuentran agravados por la situación de crisis de los sistemas educativos contemporáneos. Bueno, me parece que hay un interesante diálogo entre ellas y que además, bueno, permite entender por qué elegimos este título del lenguaje en el siglo XXI, las lecturas posibles. Bueno, yo le voy a pedir a Gabriela que empiece. Gabriela es analista, psicoanalista, supervisora de muchos centros de adolescencia de distintos hospitales. Ella es fundadora de un centro de investigación y estudio del trauma en el Centro 2, a partir del cual se hizo este libro, Lo Indecible. En fin, este es un libro que yo recomiendo, no solo por el interés que me despierta la bibliografía, es una continuadora de las ideas de François Dawan, que ha trabajado el tema del trauma e historia. Bueno, me callo. No, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hola a todos y todas. Estoy muy contenta de estar en el Centro Oro, porque estoy muy cerca, pero sin embargo es la primera vez que vengo al Centro Oro a charlar, a dialogar, y me da muchísimo gusto. La invitación de Susana también fue muy grata, y la invitación de Sandra, que voy a estar en otro espacio más adelante el año. Bueno, yo sí les cuento, soy psicoanalista, y como charlábamos hace un rato con Susana, que me contaba que, digamos, la lectura de François Dawan le había impactado mucho, hace 25 años más o menos, cuando por primera vez la fui a escuchar, porque atendía veteranos de Malvinas y atendía a muchos niños y niñas abusados y abusadas, me partió la cabeza. Me cambió la vida como analista. Ya me encontré con muchas personas que, como dice Susana, le han impactado mucho. No es ella solamente, es un modo de pensar la clínica que ella y su marido Jean Macateller, ya fallecido, claramente pusieron en juego y lo pusieron a rodar. Y ahora, por ejemplo, en Latinoamérica, digamos, hay muchísimos colegas con los que trabajamos por allí. Por otro lado, o sea, mi clínica va mucho, soy psicoanalista, atiendo adolescentes y adultos, y superviso varios hospitales, como dijo Susana, pero mi clínica está muy jugada en la clínica con adolescentes y en la clínica con lo traumático. Y en relación a lo traumático, aunque sigo atendiendo veteranos, participé de varios programas que atienden veteranos, en general lo que más llega, sin duda, digamos, son casos de abusos acaecidos digamos, cercanamente a la consulta o en la infancia y adolescencia. Muchos adolescentes abusados y abusadas que lo pueden decir por primera vez, y el abuso es un acontecimiento traumático, sin duda, y también violencia y un montón de cuestiones más. Bueno, cuando Susana me invita y me dice la temática de este espacio, yo titulé, lo voy a ir leyendo, pero también charlando, digo, lo titulé, lo que escribí, Lo indecible del trauma en el decir adolescente, el valor del testimonio. Otro maestro para mí ineludible, bueno, otros maestros, son los Volnovich, Juan Carlos y Jorge. Y cuando se trata de abuso, ni que hablar. Una frase de Jorge Volnovich: si los adultos no podemos nombrar lo innombrable, ¿por qué exigimos que los niños lo hagan? En la conferencia en la Universidad Católica de Lovaina, en 1972, Lacan decía: el discurso es una especie de lazo social. Y en otro momento dijo: lo mínimo que podemos decir es que todo lo que se construyó entre estos animales llamados humanos se construye, se edifica, se basa sobre el lenguaje. Sin duda el lenguaje nos distingue como humanos, digo, y nos enlaza. Ahora bien,
¿Qué ocurre cuando lo vivido, Bion lo llamaba y Dolto también de alguna manera, lo efectivamente vivido, lo que llamamos verdad histórica, no verdad fantasmática? Puedo hablar así aquí porque, bueno, perdón Victoria, pues somos analistas, supongo. No fantasmática, no edípica, no una novela familiar, sino un hecho ocurrido como es un abuso, la violencia, haber estado en la guerra y demás. Un analista lo escucha como si fuera algo edípico. Yo digo que eso es un horror y yo utilicé en alguno de los libros, digamos, el modo de decirlo, digo, edipizan el horror. No se puede edipizar el horror. No es lo mismo que te violen a fantasear que te violen. Entonces, ¿qué ocurre cuando la palabra no alcanza? Porque en lo traumático la palabra no alcanza, ¿sí? Es más, en general no hay palabras. Hacele hablar a un veterano cuando está sentado frente a vos y viene por algunas cuestiones ligadas a síntomas que son muy efecto de lo traumático, hacele hablar de la guerra. No, te va a decir alguna cosa cuando pueda y si puede y si quiere. Entonces, perdón el tuteo, pero me sale. Comunicarse de nuevo, aunque solo sea con una única persona que auténticamente escucha, sin saber ni poder, pero en un contrato limitado en tiempo y espacio, esto sostiene a la función simbólica para que se reanime, a la vida para que se reanude. Esto es François Dolto, en La causa de los niños. En nuestro tiempo hay un creciente proceso de simbolización, como lo llama Lebrun. Yo cuando hablo de esto no hablo solamente de la cuestión de la caída del padre y todo lo demás, porque la verdad que lo minimizaría. No digo que no ocurra, pero lo que creo que pasa es que han caído los rituales, han caído las ceremonias tan necesarias, ¿sí? Porque no se trata de la fiesta del 15, se trata, ¿no? Digamos, que necesariamente tiene que haber fiesta, o el bar, o el bar. Se trata de lo que como ceremonia implica, no de la fiesta. De hecho, venimos de una pandemia donde muchos y muchas han vivido la situación traumática de no poder despedir a sus seres queridos. Entonces, los rituales funerarios, los ritos, el encuentro, ¿sí? Hoy estaba a la mañana abriendo el seminario de Santoyani, del Hospital Santoyani, y decía, con todo lo que está pasando en relación a la salud pública y a la educación pública, decía, bueno, estaban muy desesperanzados, y yo les decía, esto, el lazo, es decir, que sigamos reunidos, que sigamos hablando, que sigamos en lazo, esto va contra... ¿No te había visto, Pati? No había visto, es una amiga y no la había visto, perdón. Te quiero. Discúlpenme, pero no lo podía tratar bien. Estoy muy miope, Pati. Bueno, disculpen lo íntimo. Pero les decía, el proceso de... lazo. Sí, el lazo. El proceso de desimbolización, Lebrun lo marca, trabaja la cuestión de la caída del padre, pero va más allá de eso, digamos, ¿no? Es decir, porque yo creo que hoy por hoy estamos revisando los roles, entonces función paterna y función materna, digamos, muchas veces el otro materno es un varón, ¿sí? Y muchas veces en una madre que cría sola están las dos funciones, o la cumple la abuela, bueno. Pero la cuestión tiene que ver con esa pérdida de garantía de lo simbólico. Y esto es lo que trabaja mucho Dawan. Dawan dice, estamos en un tiempo donde lo simbólico parece no dar garantía, ¿sí? Y en ese sentido estoy absolutamente, estoy convencida de eso. Y cuando hablamos de garantía, y sobre todo con los adolescentes, hablamos de la desesperanza, es decir, ¿en qué puede creer hoy un adolescente cuando lo que le brindamos desde el mundo adulto es una profunda desesperanza? ¿En quién cree? ¿A dónde va? Generalmente recurre bueno, ustedes saben, muchos casos de abuso se dicen en la escuela, ¿no? Recurre a una profesora, siempre hay un profesor o profesora en quien cree, pero en realidad cuesta mucho confiar. Porque, bueno, nada, tenés un problema con el celular y te podés pasar 3 días tratando de que te hablen, de lo que te contesten. Le estoy diciendo una cosa muy pequeña, pero la pérdida de garantía tiene que ver con esto. ¿Qué garantía me da el otro de que va a estar? Entonces, ante esta ausencia, si algún acontecimiento traumático golpea, el lazo social está muy debilitado para sostener, para contener lo que estalla. Se suele escuchar hablar de la caída de las ideologías, de la declinación de la fusión paterna, la pérdida de referentes, la crisis de representatividad. No importa qué nombre le asignemos, algo de esa desimbolización deja a quien lo padece con menos herramientas frente a un acontecimiento traumático que de por sí, por definición, es arrasador. Esto está clarísimo cuando después de denunciar un abuso, llegan a la justicia y son absolutamente maltratados o maltratadas.
les voy a leer una frase, un párrafo de Mustafa Safwan. Toda palabra que se anuncia como un mensaje sin precedentes tiende a reanimar nuestra relación primitiva con la palabra, la que se entabla en el momento de nuestro nacimiento. Nacer, en efecto, es entrar a ese lugar rebosante que Lacan le dio la denominación de gran otro y definió como el lugar de la verdad y el lenguaje, mucho antes de la distinción entre la verdad y el error. La palabra del otro, con mayúscula, cuyo lugar la madre es la primera en ocupar, se acoge como un oráculo, mucho antes de que la ley se articule en palabras donde se exprese una voluntad. La palabra ya legisla. La palabra es testimonio cuando de lo traumático se trata. Pero a su vez, adolescentes que han sufrido la vejación por parte de sus otros primordiales o el descrimiento de sus otros primordiales frente a lo que denuncian, allí la palabra cae en el descrédito de que no hay garantía. Shah Hassun trabaja mucho esto, Dawan también sin duda. No todo silencio o falta de palabra es lo mismo. Viene de la misma causa, expresa lo mismo, pero no son lo mismo. En latín existen dos verbos con el significado de hacer silencio, callarse o callar. Estos son taseo y sileo, ambos usados como transitivos o intransitivos. El primero, taseo, era frecuente en la época arcaica, en cambio sileo apenas se usaba en la época imperial, a excepción de poetas y autores en general. Taseo es callar, sileo es como descanso. Lacan toma esto en la lógica del fantasma para trabajar la posición del analista, ¿no? Yo creo, lo hablábamos hace un rato con Susana y Victoria, que muchos y muchas colegas han abusado del sileo, Sí. ¿no? Digamos, callando toda la sesión porque esa es la manera. No, no es ese el callar que dice Lacan, ¿sí? Bueno, en la lógica del fantasma distingue, digamos, una etimología de ellos que es tacer y silere. Dice que taseo no es sileo y que la frontera entre ambos es oscura, pero se apoya en la definición de sujeto en relación al significante. Taseo significa callarse, acallar en sí algo existente, una palabra no dicha. El callar no es igual que el silencio. Cuando la demanda calla, la pulsión comienza. El acto de callarse no libera al sujeto del lenguaje. El silencio no está por fuera del lenguaje, el silencio está dentro del lenguaje. Sileo está en relación al vacío que nos constituye, al silencio estructural de las pulsiones. Ese sería el lugar del analista, digamos. Ahora bien, el silencio de callarse puede ser el de una decisión de no hablar o efecto de la represión o de la inhibición. Pero también en lo traumático no hay una decisión de callar. No se puede decir. Tantísimas veces hay silencio porque la palabra no alcanza a decir el horror. Wittgenstein decía, alguien que pasó situaciones traumáticas tremendas, decía, lo que no se puede decir hay que mostrarlo. Primo Levi, sobreviviente de Auschwitz, escribió, conservo una memoria visual y auditiva de las experiencias de allí que no puedo explicar. Como en una cinta magnética, algunas frases en lenguas que no conozco, en polaco o en húngaro, se las he repetido a polacos y a húngaros y me han dicho que esas frases tienen sentido. Por algún motivo que ignoro, me ha pasado algo muy extraño. Diría que algo semejante a una preparación inconsciente para testimoniar. Cuando quien ha atravesado acontecimientos traumáticos puede hablar, es en el sentido del testimonio. Es decir, necesita denunciar, necesita compartir, necesita hacer circular una palabra, pero eso a veces cuesta mucho. Si seguramente algo conocen o algunos conocen de la historia de Primo Levi, necesitó 20 años para poder hablar, después de salir de Auschwitz. Entonces, para poder escribir. Entonces, ayer estaba escuchando la televisión y veía que hay lo digo porque es público, hay un presentador de televisión, un conductor de un noticiero en Rosario, que denunció a su padre, denunció a su tío por haberlo violado, abusado a él, y su hermana fue abusada por su padre desde los 3 años, ¿sí? Bueno, un día se encuentran también con su otro hermano, y el otro hermano le dice, también he sido abusado. Entonces, pasan tiempo y mucho tiempo sin saber qué hacer y hablándose o no hablándose. Un día su padre, cuando él empieza a sacar a la luz todo esto, se suicida. Y ahí él lo hace público.
Digo, pero tardaron años en denunciar. ¿Y qué pasa? Se encuentran con la ley de prescriptibilidad, que quienes luchamos con el tema del abuso hemos conseguido muchas cosas, pero todavía sigue prescribiendo las causas de abuso, lo cual es una barbaridad. Pero ha cambiado mucho la ley. A partir de la ley Piazza y su modificación, ha cambiado mucho y hoy se considera que prescribe a partir del momento que se denuncia. Pero igualmente todavía, digamos, la realidad es que no debería prescribir, debería ser. Había un fallo hace poco, ¿no? De un caso en el Río, creo que es. Claro, es que se está tratando de que ese fallo sea. Exactamente. Entonces, testimoniar. Testimoniar es sanador, sin duda. Pero sin embargo, Primo Levi recién pudo escribir, como lo decía, 20 años después, y a su vez él mismo da cuenta de algo que es fundamental en el testimonio. El testimonio tiene lagunas. Una vez escribí un artículo llamado Una cita en la laguna. Hay también en todo testimonio una laguna, es decir, pedirle a alguien que ha sufrido violencia de género o alguna situación traumática tremenda y demás, que al testimoniar judicialmente, supónganse, el testimonio sea absolutamente prolijo, corridito, o si no se desestima la causa, es una barbaridad. Ahora saquémoslo de lo judicial, llevémoslo al territorio de analista. Que un analista, porque su paciente le está contando, su analizante le está contando algo que le ocurrió a los 6 años y lo cuenta con lagunas, desestime eso diciendo, bueno, tal vez es una fantasía, eso también es terrible. Creo que cuando se trata de lo traumático, en lugar de esperar un testimonio sin fisuras, se trata que el analista preste oídos al testimonio, por ejemplo, de los adolescentes afectados por acontecimientos traumáticos, por lo que dice y por sus lagunas. Sus lagunas también son parte del testimonio. De ningún modo las lagunas minimizan el valor del testimonio, aunque el otro social, y ni que hablar la justicia, lo entienda de otro modo. Es muy importante nuestro rol. Muchísimas veces somos los únicos y las únicas frente a los cuales los adolescentes y las adolescentes se animan a hablar. Y si en ese especial momento un analista intenta interpretar o leer desde lo fantasmático aquello que es del orden de lo indecible del horror, no solo falla en su función, sino que vuelve a revictimizar a los y las adolescentes. Cuando la vida nos pone en situaciones infelices, desgarradoras, que nos dejan sin palabras, situaciones de pérdida, porque no solamente hablamos de abuso y violencia, un duelo, un terremoto, Silvia Bleichmann escribió un libro maravilloso, Psicoanálisis extramuros, a partir del terremoto de México del 50 y pico, que nos dejan sin palabras, situaciones de pérdida. Él mismo se encuentra frente a un profundo desamparo, quien lo ha atravesado y también el analista cuando escucha. Por tanto, frente al desamparo del golpe del acontecimiento traumático, es probable que la palabra no aparezca. Y eso no hay que forzarlo. Hay que acompañar el silencio. Pero a su vez, cuando los y las adolescentes pueden hablar habiendo padecido el acontecimiento traumático, por ejemplo, del abuso o de la violencia, su palabra tiene valor de testimonio y no solo hay que darle lugar, sino acompañar a que otros actores sociales también lo escuchen así. Me refiero a la escuela, a los grupos sociales, la familia misma. Tantas veces en medio del desgarro pueden tomar la palabra y testimoniar lo que les han hecho, las vejaciones que han sufrido, y sin embargo el otro social no les cree. A esto lo llamamos, de la mano de François Dawan, renegación del otro social. Pero también los analistas podemos renegar si interpretamos lo que no tiene inscripción, que ese es el estatuto de lo traumático. Descreer del relato del paciente como si nunca pudiera haber ocurrido o si no importara si ocurrió. Y si aceptan que ocurrió, recurren al ¿qué te pasó a vos con eso? Que a mí me suena muy parecido al algo habrás hecho. Cuando el sujeto no estaba allí, quien estaba era un niño, niña o adolescente sojuzgado, siendo objeto del abuso del poder de un adulto, no de una alienación fantasmática. Es decir, craso error leer todo, incluso aquello que es producido por la violencia y por algo que es extimio a quien lo padece, como teniendo que ver con la escena de seducción, es decir, con la trama fantasmática. Maurice Blanchot dice, acerca del acontecimiento traumático, sea cual sea, imposible de olvidarlo, imposible acordarse de ello, sobreviviente de campos de concentración, imposible de olvidarlo, imposible acordarse de ello, imposible también cuando se habla de ello, hablar de ello,
Y finalmente, como no hay nada más que decir que este acontecimiento incomprensible, será la palabra sola la que deba sostenerlo sin decirlo. Los niños, niñas y adolescentes dicen con palabras de niños, niñas o adolescentes, o con sus grafismos, pero con su verdad se tenga la edad que se tenga. En este sentido, un autor muy abandonado para mi gusto, como tantos otros y tantas otras, a la lectura del psicoanálisis, Sándor Ferenczi, que claramente se le decía, pero el psicoanálisis ortodoxo con freudiano es un loco, está loco, está loco. Sí, de vez en cuando decía cosas bastante... pero en realidad ha dicho cosas impresionantemente importantes para lo traumático, y en un artículo enorme que se llama Confusión de lengua entre el niño y el adulto, nos marca muy bien por qué, digamos, no tenemos que leer el testimonio de un niño o la palabra de un niño desde la lectura del adulto, desde cómo piensa un adulto. Ese es el grave error. No digo solamente en la justicia, como analistas también. Genial, Ferenczi. Genial. Sándor Ferenczi, en un texto excelente en este Confusión de lengua entre el niño y el adulto, señala justamente cómo los adultos no toman con valor de verdad los dichos de los niños, porque los escuchan desde el lenguaje del adulto. Es decir, desde lo que el adulto cree que el niño debe decir para que sea verdadero. Ferenczi insiste en la necesidad de escuchar al niño, abierto el oído del analista, a escuchar la verdad que se expresa al modo de la infancia. Dice Ferenczi, me encanta esta frase: me alegraría si ustedes quisieran hacer el esfuerzo de comprobar de una forma práctica, intelectual, lo aquí expuesto, y en especial seguir mi consejo de tener en cuenta algo más que hasta ahora, la extraña, la escondida, pero muy crítica forma de pensar y hablar de los niños. La desestimación de la palabra del niño, niña y adolescente que ha sufrido la muerte mental escucha, porque no se trata de escuchar tan solo el enunciado, sino también su enunciación, su impronta, su construcción. Es decir, para ir redondeando y escuchar la victoria, digamos, los y las analistas que decidamos que nos interesa la clínica con adolescentes y que nos interesa escuchar lo traumático, digamos, ¿sí? Debemos abandonar los clichés de pensar que todo es interpretable, que todo es cifrado. Es decir, la característica, yo hoy no me puedo explayar en esto, pero la característica fundamental que ubica François Dawan, lo digo un poquito mejor porque ella habla francés perfectamente y me reta. Me dice que digo Francisco y tiene razón. Lo que dice Dawan, pero también Colette Soler, en una conferencia que se llama El Trauma, Germán, el recordado Germán García, es decir, Venimos del mismo lado. muchos, la gente se encuentra, ¿viste? La gente se encuentra. La gente se encuentra. Bueno, entre otros, ¿no? Jacques Rassoun, Catherine Colco, digamos, puedo recordar muchísimos más, Bonovich, lo que Silvia Bleichmann, ella habla de signos, no me acuerdo ahora si insidiosos, algo por el estilo, pero todos y todas llegan al mismo punto. Lo traumático es algo que no consigue inscripción. Es decir, todo lo que tiene que ver con la novela fantasmática, el Edipo, la novela familiar, ustedes saben que es algo que se cifra entre las huellas némicas, entre los significantes, arma un cifrado. Entonces aparecerá la formación del inconsciente en lapsus, fallidos, en sueños, en síntomas. Que bienvenidos sean los síntomas, ¿sí? Ojalá tuviéramos más síntomas y menos actuaciones y demás. Entonces, pero ahí hay cifrado, ahí hay recurso asociativo, acá hubo falso enlace, acá pasó esto. En lo traumático esto no es así. En lo traumático algo, un componente, una parte, para decirlo burdamente, de ese acontecimiento queda sin ligadura. Por eso retorna de forma alucinatoria y tantas veces nuestros y nuestras pacientes son diagnosticados de psicóticos cuando en realidad, digamos, es efecto de lo traumático. Doy un ejemplo que siempre doy, pero porque es una adolescente, ya ahora no es una adolescente, pero que fue muy devastada por la psiquiatría clásica por pensarla psicótica. Un día viene a verme una chiquita en ese momento ya 19 años, hace muchos años, y me dice que viene porque ella tiene una alucinación olfativa. Olfativa, y que bueno, tuvo un brote psicótico un día que empezó a oler a quemado, ¿no? Yo ya hace muchos años que trabajo en esta clínica, ella trabajaba en esta clínica de este modo,
Entonces, que bueno, estaba medicada con risperidona, estaba medicada porque, bueno, era psicótica, ¿no? Entonces yo la escuchaba el sujeto, escuchaba, ¿de dónde está la psicosis de esta chica? Bueno, no, claro, pues, digo, espera, ¿y cuándo empezaste a sentir olor a quemado? Un día, y me cuenta el día que empezó a sentir olor a quemado, y que ya no dejó de sentirlo, lo sentía por periodo, no todo el tiempo, pero no dejó de sentirlo. Y bueno, y eso que me dice me hace pensar en algo del encierro, lo que fuera. Entonces le digo, pero ¿y esto? ¿Y te sentiste encerrada? Y me dice, sí, fue como cuando Cromañón. Le digo, ¿Cromañón? Y le digo, ¿vos te estuviste en Cromañón? Y me dice, sí, yo soy sobreviviente de Cromañón. Ah, por eso lo le digo. Claro. Y me mira y me dice, no, porque a mí el otorrino me dijo que mis cilias están curadísimas, no puede ser el olor a quemado. Le digo, no, el olor a quemado lo sentís en otro lugar. Bueno, esta chica no solo dejó la medicación, no solo se alivió, por supuesto que tal vez el olor a quemado lo sienta toda la vida, ¿eh? Toda la vida. Es decir, lo que empezó a pasar es que fue más esporádico y lo que empezó a pasar es que estaba aliviada porque sabía que no era psicótica. Entonces, escuchar el testimonio, y el testimonio también es decir, estuve en Cromañón, a partir de ahí ya lo que hizo es que yo empecé a decirle, contame, dale, contame. Y me empezó a contar una y otra vez lo que había sido ese momento. Y poco a poco la alucinación empezó a aparecer menos. Cierro con esta frase de Paul Celan. Algo sobrevivió en medio de las ruinas, algo accesible y cercano, el lenguaje. Sin embargo, el lenguaje mismo tuvo que abrirse paso a través de su propio desconcierto, salvar los espacios donde quedó mudo de horror, cruzar por las mil tinieblas que mortifican el discurso. Bueno, acá dejo. Bueno, muchas gracias. Bueno, y vamos a escuchar ahora a Victoria Alcalá. Victoria es bailarina, es licenciada en letras. ¿Sos la nieta de Lola? No, pero he trabajado con Lola. Nos encontramos todos. Perdón. No. Impresionante. Perdón, Susana. No, Dijiste, porque Alcalá es una Yo me callo porque entre Félix y Germán García y Celán somos como primas. Bueno, entre otras, bueno, listo. Empiezo de nuevo. Bailarina, es licenciada en letras, pero tiene un doctorado. Bueno, ella, que como ya dije antes, bueno, es coautora de toda una colección de libros sobre comprensión lectora para la primaria, pero coordinadora pedagógica en la escuela media, bueno, coordinadora docente, investigadora del CONICET, en fin. Hay algo que a mí me resultó muy emotivo, podríamos decir, porque ella trabajó su tesis sobre una poeta argentina, Susana Tenón, y Iris Scaccheri. Y bueno, yo estuve leyendo, porque hace tiempo me interesó Susana Tenón, y encontré algo que me pareció muy significativo, muy emotivo. Susana Tenón, que murió en 1991, escribe una carta a alguien que se llama Anita, probablemente Ana María Barrenechea, que es como la editora de Susana Tenón, en donde le pide que guarde las clases que dio sobre distancias y que le cuente lo que ocurre. Y entonces agrega, a ver si todavía alguien se atreve con una tesis. Ella se atrevió con la tesis. A mí me pareció tan hermoso cuando encontré esto, la verdad. Murió en 1991 la poeta, y acá tenemos a alguien que cumplió el deseo de alguien entrañable. Bueno, te escuchamos. Gracias, qué lindo, no sabía. No me acordaba de eso. ¿No te acordabas? No me acordaba.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias también, Mariela, que me convocó y que yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer entre tantos analistas? Somos inofensivos. No, no, pero bueno, lo más interesante me parece el cruce, como Obvio te que sí. escuchaba hablar y me venían muchas asociaciones, también vos decías, bueno, el abuso de los analistas también en lugar del docente, que muchas veces es tan complejo en el dar y sacar la palabra y estas cuestiones, así que bueno, me obligué a mí misma a escribir manuscrito para no ponerme tan académica, me parecía importante como conectarme más con la parte creativa y docente, sobre todo para esto, para poder abrir y pensar algunas cosas. Y para empezar, traje un poema de Nicanor Parra, que dice así: a los amantes de las bellas letras hago llegar mis mejores deseos. Voy a cambiar de nombre algunas cosas, mi posición es esta. El poeta no cumple su palabra, sino cambia los nombres de las cosas. ¿Con qué razón el sol ha de seguir llamándose sol? Pido que se llame Misifus, el de las botas de 40 leguas. Mis zapatos parecen ataúdes, sepan que desde hoy en adelante los zapatos se llaman ataúdes. Comuníquese, anótese, publíquese que los zapatos han cambiado de nombre, desde ahora se llaman ataúdes. Bueno, la noche es larga, todo poeta que se estime a sí mismo debe tener su propio diccionario, y antes de que me olvide, al propio Dios hay que cambiarle nombre. Que cada cual lo llame como quiera, ese es un problema personal. Bueno, me parecía muy acertado, lo busqué pensando un poco en cosas que tienen que ver con el psicoanálisis también, y como tres dimensiones, digamos que yo trabajo mucho en el aula, no con este vocabulario, pero sí tratando de bajarlo, que son obviamente el cambio de los nombres, que en literatura le llamamos desvío, que bueno, tiene que ver mucho con la transgresión, el deseo, algo que también se llama neologismos, que me gusta mucho jugar con los más chiquitos, que inventan las palabras para poder decir las cosas, obviamente las metáforas, el juego y el azar, que con los más chiquitos lo puedo poner en juego, los más chiquitos me refiero a séptimo, primero, segundo año, que después con los más grandes también se vuelve como un espacio donde el cuerpo empieza a quedar un poco más aplastado en las aulas, y cuando empiezan a aparecer actividades de creatividad y eso, hay que convocarlos a que no sea una embole, a que no sea una pavada, y ver desde ahí que poder inscribir desde lo personal en relación al grupo. Así que bueno, estoy rápido. Entonces, me interesaba sobre todo pensar esto en lugar del cuerpo en las escuelas y cómo la poesía puede de alguna forma abrir otros espacios para el cuerpo. Y pensé algunos ejemplos para traer, estuve recopilando como cosas incluso escritos desde antes de la pandemia, que me parecía que podían hablar más por sí mismos de lo que yo pueda llegar a teorizar. Y pensaba, por ejemplo, en un caso de un alumno, bueno, que está diagnosticado con TDAH, pero más allá de la cuestión del aprendizaje, es como actúa en el grupo como Jaimito, ¿no? Todo lo que dice está mal, siempre interrumpe, todos se enojan con él. Ya me lo habían dicho en la escuela la primera vez que lo conocí, entonces yo un poco a propósito conocí con este prejuicio que me trae la escuela, bueno, armé como una especie de pantalla con emoji, para decir, bueno, qué habilidades necesitamos para aprender el lenguaje. Y puse el azar a propósito, ¿no? Puse el obvio, qué sé yo, un lápiz, un libro, que yo, y por ahí había una frutilla. Y la agarra este chico de séptimo grado y dice, la frutilla es para que hagamos un picnic literario. ¿No? Como, entonces yo lo tomo y le digo, bueno, ok, vamos a organizar el picnic literario, la semana que viene lo tenemos, lo produjo él. Y todo este proceso nos fue como llevando a trabajar bastante las dinámicas grupales, porque era un grupo que lo apartaba bastante, sus ocurrencias eran bastante diferentes al común, ¿no? Como por ahí un grupo de chiquitas que son súper exigentes y sobreadaptadas y todo lo responden bien, y este siempre diciendo las pavadas del grupo, ¿no? Entre comillas. Y todo esto llevó como una especie de dispositivo en donde, como no se escuchaban entre ellos, propio de la competencia, les dije, bueno, la nota va a ser grupal y va a ser colaborativa, y se tenían que dependían unos de otros, ¿no? Se promediaba tanto la investigación del grupo como cómo el grupo se relacionaba con los otros grupos. Entonces, cada vez que uno hablaba, tenían que, ¿no? Había todo, lo practicamos muchas veces, porque la primera vez casi se matan, hasta, ¿no? Como un mes. Y bueno, finalmente, este niño que es muy hiperkinético, yo le dije, acordate que es una cuestión grupal, ¿cómo te voy a ubicar eso? Si estás muy inquieto, vos me haces así, vas al baño, das una vuelta,
Se la pasó haciéndome así toda la clase porque se ponía muy inquieto, pero lo importante, Genial. lo importante es que levantaba la mano para poder hablar y el aporte que él hacía, porque lo que trabajamos fue cómo devolverle algo al otro, era me gustó mucho, estudiaste mucho y a poco como algo de esa dinámica comenzó como un poco a cambiar. Esto así como un recorte que quizás no tiene que ver con la poesía en sí, pero sí con ese azar, ¿no? Como un disparador cualquiera, según quién lo toma y quién aparece ahí atrás. Después pensé en otro alumno, ya desde otro lugar, no desde el aula, sino como coordinadora, que cuando llega a la oficina siempre llega puteando, ¿no? Y no puede parar, no puede parar, no puede parar. Y entre las cosas que por ahí yo pesco es como nadie me entiende, la puta madre, como no quiero estar más acá. Y por algún lugar lo encontraron, qué sé yo, pateando sillas solo, amenazando a los más grandes, bueno, como desde un lugar de bastante violencia, que después yo conociendo a la familia y un poco, bueno, era bastante complejo toda la situación, hasta que un día, ¿no? Porque todos los días iba y yo lo dejaba que se descargue un poco, le di, entre que estudiábamos y qué sé yo, le digo en qué se siente que es bueno, porque las materias bajísimas, bueno. Me dice que jugando al ajedrez, así que le digo, bueno, te consigo un ajedrez, yo soy queso para el ajedrez, entonces nos sentamos, trae el ajedrez y me empieza a explicar con una paciencia que era otro, ¿no? Como el que puteaba nada que ver y yo realmente soy muy burra para las cosas de matemáticas y todo, entonces me costaba y me lo tenía que explicar varias veces. Y en una de esas él me explica que antes de jugar piensa 3 o 4 alternativas. Entonces yo le digo, bueno, eso se llama flexibilidad cognitiva, cuando te agarren las ganas de putear, fíjate si se te ocurre otra alternativa. Quedo ahí. Bueno, cada vez que tenía estas ganas de que un profesor lo desaprobaba y que no lo entendía, no sé qué, venía y otra vez la puteada en la oficina, pero íbamos como un poco avanzando. Hasta que un día finalmente viene y me dice, ya entendí lo del ajedrez, ¿no? Pero acá como metáfora, ¿no? El Claro. ajedrez como metáfora de otra cosa. Tenía ganas de matarlo al profesor, pero le dije, me das la mano y empezamos de nuevo y se dieron la mano y empezaron de nuevo y él lo trajo como algo que lo pudo ubicar después en relación con otros profesores de otra manera, qué sé yo, se terminó sacando 8, cosas que no tienen que ver con la nota en sí, pero después de mucho proceso de traerlo a él también como otra manera de estar en la escuela, jugar al ajedrez, charlar, un rato poder putear, ¿no? Lo ubicó en relación con la escuela de otra manera. Después pasan otras cosas, no es solamente esto, pero sí como el lugar de la metáfora. Con los más chiquitos también trabajamos mucho la cuestión de la identidad en el pasaje de la primaria a la secundaria. Y también me pasan cosas como proyectar una imagen donde haya un espejo y haya 2 interpretaciones, ¿no? Un peón que se mira y es un rey. Entonces, a partir de ahí, los chiquitos empiezan como a hacer conjeturas de qué tiene que ver esto con la literatura. Y este grupo inventó un neologismo que se llama no-dentidad, que para ellos es todo lo que no es la identidad. Entonces tenemos toda una cartelera en donde vamos poniendo todas las palabras que van identificando al grupo con palabras que es nuestro idioma, esto que dice, que decía Nicanor Parra al principio, ¿no? Como que el diccionario del grupo. Y después pensaba en otra situación, que es el caso de las chicas del Borda, que trabajé mucho tiempo en el Borda, con chicas que tenían tratamiento ambulatorio, adolescentes con trastornos de alimentación, en un taller de expresión corporal. Y con los que coordinábamos, yo pedí que esté la escritura, porque nos pasaba algo bastante complejo, que es que si las hacíamos mover mucho, bueno, además del riesgo de algunas de que tengan algún golpe de glucemia o algo así, iban al baño, en el Borda los baños estaban cerrados por todas estas cuestiones, entonces era contraproducente. Y por otro lado, si hacíamos algo muy relajado, era muy difícil levantarlas, ¿no? Si hacíamos algo que en danza se llama nivel bajo, bollito, no podíamos salir del piso. Y yo me acuerdo que en el Borda había como un cartel que ellas tenían que en inglés que decía When I was born, I started to decay, ¿no? Cuando, antes de nacer yo ya estaba caída, que a mí me llamó mucho la atención. Dije acá yo tengo como que empezar a hacer circular la palabra desde un lugar metafórico, entonces lo que empezamos a hacer fue un dispositivo en donde siempre trabajan en el nivel medio, o sea, ni muy arriba ni muy abajo, y todas las frases que tengan que ver con la continuidad, con el uso de conectores, con que la poesía no siempre sea solo el corte o la polarización, ¿no?
Bueno, de ahí salieron un par de poemas maravillosos, como toda esta transición donde la palabra, ¿no? Como desde la dimensión poética va apoyando el armado del cuerpo, en distintos contextos siempre va como llevando a distintos lugares. Traje como estas 3 situaciones y escribí algo bastante cortito para después charlar, pero que esto sí me gustaría más que charlarlo, leerlo. Y puse lo siguiente: la adolescencia se vuelve ese lugar donde perder algo, desviar las referencias, rebelarse a los mandatos. Una inestabilidad muy parecida a lo que provoca la poesía. Me perdí acá. La poesía no le debe nada a nadie, salvo a quien la dice. Le presta al sujeto algo nuevo de sí. La poesía no le debe nada a nadie, sino a alguien que empieza a estar ahí, a pronunciarse detrás de ese niño o esa niña que se va hacia el camino de la adultez. En ese pasaje de la lengua materna al propio idioma, el poema le devuelve al adolescente un derecho a encontrar lo singular en relación con otros. Al revés de este mundo hoy de desenlaces, donde se vuelve el sujeto solo alguien que se ve a sí mismo, donde la pantalla es un espejo plano y donde el espejo rebota demasiado. Si el adolescente, como dice María Cristina Roder, afirma yo soy este, el poeta afirma yo soy otro, como dice Rimbaud, o puedo ser otros o puedo ser con otros. Fabio Moravito, en una autobiografía que llama El idioma materno, expresa que todo escritor se hace escritor gracias a una traición. Esta traición a la norma, a lo instituido, es el espacio donde jugar lo informal en lo formal. Traición que le permite al adolescente ir de lo inasible a lo decible, a un decir que nunca es unívoco. Y traje esta frase como para terminar. Escribió una alumna, de 18 años, busco, voy a encontrarme, sí, estoy acá, mis pies tocan el suelo, soy un ladrillo partido. Bueno, traje esto para compartir. Perdón, vos no sabías qué decir. Impresionante trabajo, impresionante. Bueno, fui así medio desarticulado, sobre todo para charlar. Las intervenciones no son analíticas. Impresionante, sí, todas, impresionante. Y la forma de ir contra el diagnóstico, TDAH y todo lo demás, impresionante. La poesía, además. Es una, Bueno, ahora que decís la poesía, a mí me parece que con la frutillita, sí. vos lo que escuchaste es la poesía. Claro, Claro, totalmente. Hizo claro. poesía. Es lo poético de... Sí, sí. Sí, es. Muy lindo. Y en lugar del cuerpo, en los pulgares, pongo ahí la palabra, logró de alguna manera controlar la impulsividad, ¿no? Sí. Tal cual. Sí. Sí, es muy interesante lo que ella trae. Bueno, abrimos el espacio de intercambio, de preguntas, que lo que quieran. Quería agradecer esta charla porque hoy venía aquí, no sabía qué es lo que iba a ver y pude comprender algo que un paciente en una entrevista preliminar me dijo hace 3 semanas. Es un adulto, una mujer que dijo: lo que la gente no sabe es que cuando un niño es abusado, su cuerpo ya no le pertenece más. Y entonces yo dije, ¿qué me habrá querido decir? Y hoy me vengo a dar cuenta que a mí no me quiso decir nada. Yo simplemente fui el catalizador, hice la provisión de un espacio, un tiempo, un lugar, y ella se lo dijo a ella misma. Así es. Así que muchas gracias. No, por favor. ¿Cómo es tu nombre? Néstor. Néstor. François Dawan dice que el analista tiene una función también de testigo y de escriba. Es decir, en ese sentido, mira, vos estás con el celular, ¿verdad? Tenés ahí escrito. No, la libreta. Una libreta. Mirá, mejor todavía. Yo también. Mejor todavía. Estás con tu libretita. La paciente dijo algo y vos anotaste en tu libretita.
¿Se acuerdan del escriba que tenía como Sí. función anotar? Bueno, ante eso, ¿qué va a decir? ¿Eso es interpretable? Claro. O sea, yo creo que ante eso no hay nada que decir sino saber que uno lo está escuchando y que con la escuchar le da el valor de verdad que tiene para la paciente. Pero aparte es enorme lo que dijo, tiene razón. Es decir, en todo caso, el trabajo del analista con alguien adulto o adulta, pero que ha sido abusado en la infancia, es tratar de que pueda recuperar algo de ese cuerpo que perdió, ya no de niña, ¿no? Pero como que haga algo con ese cuerpo que de alguna manera transforme la intrusión del otro. Pero cuando el cuerpo de niña fue intrusado por el goce adulto. Y no entendí el artículo de la reunión, y en realidad ella con lo que dijo fue su decir poético, es su indecible. Exacto. Muy bien, tal cual, pues Muy sí. bien dicho, Néstor. Sí, Pero claro. Sí, sí, coincido totalmente. no es fácil de Qué bueno que te encontró la paciente, coincido totalmente. Gracias. Justo Ferenczi decía, yo me acordé cuando vos lo nombraste respecto de la violación en la infancia, ¿por qué era tan insoportable? Y decía algo que muchos no sé, pero no lo han pensado, que el niño no tiene orgasmo, por lo tanto hay una excitación en su cuerpo que no tiene esa derivación. Y por otro lado, que la culpa que el adulto no siente, la siente el niño. Totalmente. Exactamente. Sí, Exactamente. es de una actualidad Y impresionante. sin embargo, hoy muchos analistas trabajan distinto. Distinto. Cada Por vez. eso, lo que es sorprendente. Sí, Porque es de una verdad. Eso que totalmente, dice. totalmente. Y aparte, por lo que decís, Susana, la excitación del niño, la niña, es una excitación que tiene que ver con su tiempo evolutivo, Claro. su tiempo subjetivo, porque como vos bien decís, no hay orgasmo, no hay... Entonces, es su tiempo. El adulto viene a imprimir alguna violencia que no es de lo infantil, o sea, no corresponde a esa sexualidad. Digo porque también se sienten muy culpables los adultos y las adultas que han sido abusados por haber sentido algo. Yo lo que suelo decir a los pacientes es, mira, la lámpara de Aladino, si la frotás, sale el genio. O sea, el cuerpo erógeno puede sentir algo. Eso no quiere decir de ninguna manera que no sea horroroso y violento el hecho y que no haya sido elegido. Entonces, ojo, porque también, digamos, muchas veces desestiman diciendo, es más, un conversatorio que hicimos, que no sé si, no, ese no era el que escuchaste, un conversatorio que hicimos con un abogado y con otro psicoanalista, con José Recalde, en la Can Big Data, lo hicimos en función de que, digamos, alguna persona había dicho que si el niño o niña siente algo durante el abuso, eso no es abuso. Sí, Lo dicen los abusadores. Claro, bueno, eso lo dijo un analista. Perdón, Eso lo dijo un analista. quiero agregar que eso, más allá si lo dijo un analista, fue el motivo para sacarle la sentencia al abusador por parte del juez. Sí, claro. Y por eso decía Manel lo que dicen los abusadores. Toma la ley. Por eso. Sabemos algo, que Néstor acá me va a acompañar porque estuvimos leyendo juntos. Que es en 1895, Gracias. Freud escribe junto con Breuer estudios sobre la histeria. Y hay un pequeño relato, digo pequeño porque es una intervención de Freud a pedido de Caterina, una joven muchacha que trabajaba en la posada de su madre, que aparece como su tía, pero es su madre, después lo aclara Freud. Le toca el hombro, Freud dice, me fui lejos a descansar, a mirar el paisaje, estaba fascinado de poder relajarse. La chica le toca el hombro y le dice, perdón, usted doctor, ¿puedo contarle algo? Fue ese solo encuentro. Y lo que Caterina habla con Freud son de sus sensaciones de ansiedad, un rostro que se le aparece, que ella no, digamos, alucina, un montón de situaciones que están en relación en la pequeña conversación que Freud dice, ¿qué le podía ofrecer a 2000 metros de altura? No daba para la hipnosis, dice Freud. Le propuse una conversación y que esto sean simples palabras que intercambiemos, nada más, nada menos. Y Freud llama alucinación de ese rostro, y
Y era una joven que había sido abusada. El padre intentado abusarla, ella en su momento no entendió, y cuando ve la relación del padre con la prima de abuso sexual, ahí, bueno, segundo tiempo, pero es este tema, ¿no? Sí, claro, este tema. Sí, Freud tiene... Freud tiene esta particularidad, digamos, de Freud, acercarse a escuchar. Juan Carlos Volnovich trabajó mucho, Freud fue un genio absoluto que sacó sobre todo a las mujeres, ¿no? Tenemos que decirlo, ¿no? Porque basta de hablar de las histéricas. Hay histeria en el hombre, en la mujer, cis, trans, en quien sea. Digamos, pero bueno, eran las histéricas. Freud sacó a las mujeres del ostracismo y de la enfermedad, de la parálisis, de la salpetría, y les dijo esto, ¿no? ¿Por qué no me contás? ¿No? Bueno, pero es cierto, como bien ubica Juan Carlos Volnovich, es el que más trabajó esto, que Freud, no en cualquier momento, cercano a la muerte del padre o después de la muerte del padre, dice, ya no creo más en mi neurótica, justamente, ya no creo más en la posadera, ¿no? Bueno, pero como era un genio, a partir de allí se olvidó la realidad objetiva, o sea, se olvidó, quedó sepultado el hecho verídico, pasó a ser solo realidad psíquica. Pero Freud, en un pie de página, dice, así todo, creo que hay muchos de esos casos en que ha ocurrido, que realmente ha ocurrido. Digamos, la moral de la época y todo lo demás, donde todos los que pagaban en general los tratamientos eran hombres, eran los abusadores, y Freud también pertenecía a esa, digamos, patriarcado. Entonces, pero fue mucho más allá de su generalidad y le hizo decir esto. Claro, sí, tiene que ver con esto. Esa muchacha de la posada testimoniaba en ese momento. Yo pensaba en este chico que vos traías, con estos dos o tres chicos, que si vos no hubieses leído o no hubieses escuchado la frutilla del ajedrez, ¿sí? Tal vez esto se hubiese podido transformar, no el hecho en sí mismo, Claro. en una situación traumática, ¿sí? Porque nadie lo leía, nadie leía la frutilla, ¿sí? Nadie escuchaba al jugador de ajedrez. Te quería preguntar, perdón, terminaste. Te quería preguntar porque no entendí bien, me pareció muy interesante, esto de la escena donde están haciendo esta actividad en el piso, pero no se pueden levantar. ¿Cómo lo ves? No entendí. Hay, casi siempre empezamos como algo que se llama tono bajo en las clases de danza, expresión corporal, de contemporáneo, no digo clásica, que tiene que ver con soltar el peso hacia la tierra. Y ese soltar el peso hacia la tierra, que para nosotros es como un código muy habitual, para empezar con ellas, me voy levantando, imposible. O sea, era quedarse ahí y no poder levantarse, porque sobre todo ¿no? Como en estos ejercicios, para poder levantarte tenés que de alguna forma reconocer el apoyo de los huesos, como no hay algo muy dirigido, muy explícito, que ahí no había metáfora posible, o sea, se me cae el peso y no me levanto. Se me cae el cuerpo. Se me cae el cuerpo. Claro. No hay, el narcisismo está en falta, pero no, es algo muy interesante, me parece, ¿no? Uno podría decir que la escucha es mucho más amplia que la escucha, ¿no? Es una escucha que incluye el cuerpo, al objeto, a la imagen, al olor, el olfato. Digo, repitiendo un poco lo que ambas iban contando, que me parece súper interesante. Hay algo que conecta, ¿no? En términos de una escucha que es amplia y que a partir de ella es posible el testimonio. Porque no hay testimonio si no hay quien escucha. Es lo que dice. Bueno, Dawan dice, el trauma solo le habla a quien quiere escuchar. Quien quiere escuchar, exactamente. Es lo que le dice y le contesta de alguna manera a Benjamin, cuando Benjamin dice, volvían de la guerra sin nada para decir. François Dawan dice, ¿nada para decir o no había quien escuche? Exactamente. Como le pasó a los soldados de Malvinas, ¿no? Bueno, eso me parece importante en relación a lo que trae Victoria, de lo que sucede en las aulas, Claro. ¿no? En los secundarios. Bueno. Sí, yo pensaba un poco como lo que a mí me desafía o me gusta, porque, qué sé yo, también podría dar talleres no formales que lo hago en otros espacios, donde, bueno, sería más fácil la circulación de otras cosas,
pero quizás el trabajo en las escuelas, donde hay tanto contrasentido con el mandato, ¿no? Hagan mucho, siéntanse bien, pónganse. No todo es mandato de lo que los chicos tienen que responder hoy, y no hay mucho lugar para ese decir, para poder estar, ¿no? Porque también es un mandato hoy que ¿no? Como yo a veces me río con los profesores porque la educación personalizada, entonces todo a medida del otro, y entonces todo a medida de uno, perdón, entonces no hay otro, entonces bueno, los chicos se van separando y cada uno al nivel de su demanda, y no hay ningún tipo de lazo. Entonces las actividades, más que trabajar con el lenguaje en sí o a los lugares que se supone que tienen que ir llegando a niveles de aprendizaje, más o menos para poder tener, qué sé yo, un dominio de la palabra en términos de comunicación, después está lo otro, ¿no? Que es como el lazo con los demás. Y eso es lo más interesante, porque hoy justo hablábamos con unos profesores a la mañana, que más allá de los contenidos se puede entrar, ¿no? a la educación por otros lugares que tienen que ver con la experiencia, ¿no? Y la experiencia de contacto con los demás, de otra manera, ¿no? O sea, hay un montón de actividades que me parece que por ahí reflejan esto de darle otra forma a las cosas para que no sea esto de lo personal, sino no como del sujeto, ¿no? Como estando ahí, pudiendo entrar de otra manera en relación con los otros, por lo que lo del ajedrez tiene que ver con eso. Porque a mí me llamaba la atención que a mí nunca me puteó. No, yo en cualquier momento la ligo yo también y me la tengo que bancar porque es parte, o no, o le diré conmigo no, no sé, como, pero nunca le agarró ese desenfreno. Sí al padre conmigo, ¿no? Como, ¿y vos qué mierda sos? No sé, como todo eso sí. Entonces cuando yo lo escuchaba putear era el padre en pinta, que no paraba de putear, que no la dejaba hablar a la madre, qué sé yo. Entonces el niño ahí, que además re desatendido, por todos los adultos de la escuela, también por los profesores, que también tenés 30 pibes en el aula, de repente el que te está pateando la silla es el que capaz menos lugar le da porque tenés que haber... Bueno, todas estas cosas que desde otro lugar quizás uno puede como, sí, como sopesar o pensar de otra manera. Sí, Sí, y atender la diferencia, ¿no? sí, sí. ¿Sí? Sí. Claro, escuchar la diferencia es escuchar una poesía que a lo mejor no es muy poética. Claro. Exactamente, brillante eso. Pero es la diferencia. Tal cual, coincido. Sí, pensaba esto también como de reelaborar, ¿no? Como el lenguaje tiene tantos recursos desde, qué sé yo, desde hacer raps con puteadas que suenen cada vez peor, no sé, digo, cualquier cosa que pueda ir poniendo en otro lugar, que por suerte tenemos como esa infinidad de recursos para poner las cosas en otro lugar, que bueno, para mí dar clases de literatura, desde las narrativas, ¿no? Como hoy te decía, que me cuesta también a veces con los profesores que incluso de literatura, que se enseñe solo narrativa, que no, la narrativa es como el género hegemónico, lineal, tiene un orden, y la poesía es lo que viene y desarma todo eso. Entonces es como, bueno, en realidad enseñemos desde la poesía y después en todo caso recausamos este sentido, si es que tiene que ser lineal, y si no puede haber otras maneras como de ordenar el mundo. Así que bueno, es un desafío siempre, porque creo que da otros efectos también y otras maneras de estar, que los chicos entren en contacto con la poesía, me parece, en todas las dimensiones. Tengo un paciente que los 3 primeros meses solamente me hablaba rapeando. Ay, qué divino. Sí, no podía hablar y le dije, ¿qué te gusta hacer? Solamente me dijo rapear. Le digo, dale, rapear. Entonces, primero rapeaba cosas como de trueno, de voz, ¿no? Y de repente me di cuenta que no era ni de voz ni de trueno, sino estaba hablando, estaba diciendo de él. Hablaba de su padre, de su madre, de sus cosas, rapeando, 3 meses así. Yo decía sin rapear, porque no me sale también. Es difícil. No, claro, es difícil. Digamos, vos rapeo con el ajedrez. Claro, claro. Pero ahí se produce algo que es maravilloso, que por ahí no te puteaba, porque tenías la humildad de decir no sé. de decir no sé. Bueno, claro. No, Lo invitaba a enseñarle. Obvio, Obvio. donde hay Sí. un lugar de no saber, Claro. eso aloja. Sí, totalmente. Porque el otro puede posicionarse desde algún Claro. lugar e intentarse. Sí. Totalmente. Bueno, me pareció maravilloso lo que dijeron, lo que transmitieron, ¿no? Y pensaba en la creatividad que tiene que tener un terapeuta o un profesor para poder escuchar lo que decía María del Carmen. La diferencia en la repetición. Claro. Como decías vos, que empezó a rapear, y bueno, rapeó siempre lo mismo, pero en algún momento esa diferencia es la que puede tomar un analista o un profesor
y buscar algo nuevo en ese paciente o en ese alumno, ¿no? Que, como vos decías, los profesores lo único que hacen es enseñar narrativa. Sí. Bueno, dentro de la narrativa, ¿cuál es el detalle que va a hacer que ese alumno aprenda otra cosa, ¿no? Sí, sobre todo creo que algo como esto del centro, sacar al docente del centro es muy difícil, ¿no? Como que el que produzca sea el otro es lo más difícil. No, yo creo que la creatividad en un tiempo tan automático, Claro. no tienen, están apretando un botón. Sí, como vos nombrás, como en otro lugar sería una otra mirada, también es el trabajo que hacen los psicoanalistas. Claro. Tener otra mirada hacia esa persona que por ahí la miraron de una determinada manera o se mira, ¿no? Creo que hay algo que dice Winnicott que aplica tanto para el psicoanalista como para los docentes o las docentes. Winnicott decía, cuidado con el analista que sabe demasiado. Y decía, lo único que tiene que tener un analista es poder jugar. ¿Sí? Yo creo que aplica sin Y duda. jugar era para él, no estropear el juego. Él hablaba de no Animarse a estropear. jugar. Jugar es soltarse, ¿no? Pensaba en relación a lo que vos traías, Gaby, al principio, respecto de los rituales perdidos, a la fuerte, sobre todo los duelos y demás, pero hay rituales que están perdidos, Ahora un poquito más por hay rituales que no son solamente, obviamente, los que hacen al duelo y algunas situaciones, que están perdidos. Uno trabaja, los que trabajamos con niños pequeños, y en la pandemia se vio esto mucho, el ritual de comer con el otro, donde el tema no es solo qué se come, sino la escena. Sí, las pequeñas ceremonias. Pensaba, siempre uno le dice a los jóvenes que intentan empezar con esto de ser analistas, y lo mismo en la escena del docente. Claro. Solo ofrecer una escena donde cada uno tenga un lugar, eso ya es terapéutico y es un aprendizaje y una experiencia. Claro. Los pibes, cuando encuentran el docente, no importa qué materia da, porque te gusta esa materia solo porque ese docente te hace un lugar. Claro, claro. Que creo que es lo que vos generás. Y la transferencia. Sin duda, lo que se genera no me cabe la menor duda. No, pero las producciones de los alumnos son Sí. impresionantes. Sí, a mí lo que más me gusta de todo, ¿no? Porque una cosa es como uno se siente en el aula y lo que te vuelven los chicos, y después, bueno, hay momentos donde, sobre todo los lugares de notas, de llegar a lugares, ¿no? Bueno, eso es otro debate, pero no importa. Digo, en algún momento tiene que haber una producción o un poner afuera. Y a mí es eso lo que me hace sentir como más tranquila, más allá del proceso y todo, decir, bueno, están pudiendo producir, ¿no? Porque también podría ser otra la conversación y no estaría mal si fuese, bueno, el encuentro estuvo divino y después no producen nada, ¿no? Más que el intercambio, digo, pero también hay como, por lo menos, como un ritual muy riguroso en que siempre en el aula tiene que haber algo que ellos puedan volcar. Así no tiene que ser algo largo, pero sí ponemos algo en un cartel, pero algo que se llevan de la clase, así como este dispositivo que les decía de devolverle algo al otro de lo que dijo, ¿no? Bueno, a ver, ahora terminaron de contar cómo fue la investigación o su bitácora de tal novela que leímos. Y algo le tenés que haber escuchado y tenés que haber devuelto algo. Y eso los hace parte de una grupalidad que por ahí están una hora escuchándose y ni loca a mí me escuchan una hora. O sea, no soportarían escucharme una hora a mí de corrido. Porque hay algo de la paridad ahí también. Me gusta marcar que el proceso es un proceso cognitivo. Sí. De hecho, vos tenés que curar todo el tiempo, ¿no? Hablando de la situación del aula, ¿no? Y ese proceso colectivo se marca. Sí. Hace una marca que queda escrita, que queda dicha, pero que se da a través de la experiencia. Sí. En la que ellos participan no pasivamente, son los participantes activos junto con vos. Claro, sí. ¿No? Son todos participantes. Y el producto es totalmente distinto. Sí. Así es. En términos de marcas, ¿no? Claro, Las sí, marcas sí, igual sí. son siempre singulares. Claro. Sí, pero también es poner sobre la mesa. Yo puse, y bueno, ¿y vos qué? ¿Sí? Claro. Por eso, es un término de lo colectivo que arma otra cosa, ¿no? Y más en una época donde lo colectivo está en riesgo. Claro, Retirado.
bueno, ahí hay un ambiente de mucho cuidado, porque hay mucha confusión. Sí, y pienso que desde antes de la pandemia para acá, sí, el nivel de ansiedad y de demanda aumentó un montón, pero esto de no escuchar es algo que no importa la edad, no, o sea, es muy difícil en el aula. Y yo creo que con el tiempo hablan todos a la vez. Yo, por ejemplo, estoy y escucho Vicky 5 veces a la vez. Uno me está hablando, le estoy contestando y hay 3 que me están diciendo Vicky al mismo tiempo, incluso los más grandes. Y además de que para mí es imposible sostener todo eso. No, Vicky, no, es bastante Eso enloquecedor. pasa en el mundo adulto. Claro. En un programa de panel. Claro. Justo te iba a decir eso, en un programa de Como dijo que te puteaba, ¿eh? hablan todos al mismo tiempo. Hay una pregunta acá, ¿quieren que le dé el lugar? Perdón. Una persona levantó la Sí, mano. por supuesto, claro. Griselda, ¿querés desmutearte y preguntar? No sé. ¿Solicitar? ¿Cómo Ahí es? se desmuteó, pero no sé si se escucha. La presencialidad tiene su límite. Claro. La verdad que no sé, estoy viendo, te estoy ofreciendo. Yo no tengo silenciado desde acá, así que Salvo que lo escriban. El escriba. Que lo escriban en el chat. Ah, no se puede conectar por el audio. no sé. Bueno, No, Bueno. ya se equivocó y levantó la mano. Bueno, No, estaba levantando la mano. Bueno, claro, pues. ¿Y cómo funciona la sala de profesores? Ah, es un quilombo. No, claro. Ah, vos también sos docente en el hospital. Sí. No, pero te digo bien, no digo que la tuya, porque vos No, las cosas que escuchás te deprimen, no. Sí, claro. ¿Cómo Eso. es entre Una rara partes, ¿no? Porque No, es que es esto. Y además a mí me gusta mucho trabajar con los grupos que son más disruptivos o con los pibes que son más disruptivos, porque para mí hay algo ahí. Entonces, por ejemplo, estos grupos son los que en general es un desastre, no se puede estar, ¿no? Como, de hecho, este grupo lo que pasa es que como son, digo los más chiquitos, porque dentro de la adolescencia quizás el tipo de trabajo con los más grandes es de otro estilo, es de mucha más profundización, de más convocarlos desde otro lugar, es diferente, pero los más chiquitos son muy inquietos y ahora además vienen mucho más inmaduros que hace un par de años, los que están pasando a la secundaria. Yo lo que, sí, no, pero aparte gatean en la clase como una cosa, sí, gatean, algunos gatean la clase, o sea, como cosas bastante inmaduras o de no poder aguantar el pis, cosas mucho más infantiles. Entonces, para el profe de secundaria, estar con los más chiquitos, no, es como se escuchan cosas como, no, yo necesito, a los de primero no les doy ni loco porque yo necesito alguien que esté a la altura o que supere mi saber. Yo chiquititos no. Perdón, pero me sale un improperio, ya lo tenés al pelote. Margarita, no, No, sí, es difícil el aula. porque hay una película de hace muchos años, Escritores de la Libertad, Sí, que es muy bonita porque hay, más allá de la docente que intenta producir un cambio, dar un lugar a pibes con situaciones muy complejas de la vida cotidiana, ¿no? sí. De los traumas de los que hablábamos, y los colegas docentes de, ¿qué les vas a dar a leer eso? Sí. No sirve ni gastar el tiempo. Sí, todo eso sigue. Están esos prejuicios. Sí, claro. Yo recuerdo en un colegio que fui a hablar con un chico, vieron que los boletines ahora son igual virtuales, así que ya ninguno esconde el boletín por una semana porque lo mandan, pero siguen teniendo el espacio de seguiremos trabajando en, se destaca en. Y este pibe siempre era seguimos trabajando todo el espacio ocupado, ¿no? En que cumpla, en que participe, en que entregue a tiempo, millones de expectativas. ¿Se destaca en? Vacío. Digo, la verdad que se destaca. Sí. Estoy acá hablando por él, se destaca por ser disruptivo, por... Claro. Pero si no pongan esto es bueno, esto es malo, pero... Sí, por eso decía lo de las instituciones, la manera en que nombran hace tanta marca y va estandarizando tanto, que en verdad no es tan, o sea, como está así, obviamente que cualquier ejercicio que yo proponga más o menos disruptivo va a aprender, no sé cómo decirlo, porque frente a tanto estándar... es fácil. Y él, no sé eso, pero digo,
hay algo de que los chicos están tan agobiados también de estar tantas horas en la escuela, con ese estigma, qué sé yo, que cuando hay un poquito de más libertad ya algo empieza a funcionar. Es difícil igual manejar estas dinámicas, o sea, a mí me lleva más o menos 1 mes y medio de vínculo con ellos para que entiendan que no es hora libre, por ejemplo, ¿no? Como, no, que yo te deje más o menos, que circules por donde quieras, no significa que te puedes sentar en el banco o pararte. No me pasan esas cosas igual, pero digo, como hay algo de ir regulando el espacio, que es interesante porque es también el vínculo mío con el grupo también, digamos. A mí me sirve mucho cuando algo no está funcionando, yo ponerme en juego. Es decir, el otro día a unos chicos de cuarto me pasó algo parecido, una clase que no me gustó, se trataron mal, yo les di una actividad de mucha libertad y paviaron, o sea, no funcionó con los más grandes. Entonces me fui tan cargada de las cosas que escuché, bastante xenófobas, que las anoté, hice un collage en donde estaban todo lo que yo había sentido y algunas pistas, ¿no? Como para trabajar la intuición de cómo yo veía la clase, un placar desordenado, no sé qué, y al final eran como varias diapositivas, las frases de ellos. Entonces yo les dije, bueno, ¿de qué se trata la clase de hoy? Tienen que adivinar. Y, ¿qué es eso? Hay una persona confundida, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hasta que el reflejo fue las frases de ellos, que un par se dieron cuenta que eran ellos y que era yo, cómo me había vinculado con ellos. Y lo que se arma cuando es tremendo el cambio que se genera en un grupo, cuando se empieza a trabajar sobre ellos y no sobre el estándar, digamos, de préstenme atención, cállense, tengo que hacer esto. Entonces hay algo ahí también que a mí me fascina mucho, que es, bueno, esa construcción que nunca está garantizada, porque vamos y venimos semana a semana en construir el vínculo, digamos. Hay que ser poeta y bailarina. No, pero yo coincido con la compañera que tiene intervenciones de analista. Totalmente, es analítico. Absolutamente tiene intervenciones de analista. Me parece que tiene que ver con lo que vos hablás de trabajar con lo traumático, donde uno no tiene garantías. Sí. Y vos decidís hacer una inversión ahí, digamos, de sumergirse en ese dolor. Muestra el deseo de Victoria en todo lo que hace. Claro, es una creatividad, es un arte verdaderamente, escuchar al sujeto, a cada sujeto. Es involucrar, además primero que es involucrar, es meter el cuerpo. Y el deseo, el deseo también, hay que meter el cuerpo, porque entender al otro. y además con una persona que ha sido abusada, Claro, es decir, claro. tenés que romper marcas, tenés que romper formas, tenés que estar a disponibilidad, ¿sí? A la lía y vamos cerrando. No, pensaba en esto que contaste, en lo último que contaste, que no te pusiste en el lugar del que sabe y el que dice lo que hay que hacer, sino que te involucraste vos en lo que te pasaba. Me parece que eso hizo un cambio en el grupo. Pero creo que también con lo que decías vos de lo de la confusión de las lenguas, ¿no? Como también hablarles en otro idioma y no en ese otro lugar de la adultez, ¿no? Como hay algo de ese juego que produce otro efecto, me parece también. Bueno, tenemos que